Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Hoy voy a dar comienzo a la clase número 8, la cual hemos titulado La inclusión como posibilidad. Esta clase va a estar acompañada de un PowerPoint. Ahora bien, para comenzar con esta clase, vamos a retomar algunos de los contenidos trabajados en la clase número 7 con mi compañera y colega Noelia Varga, en la cual se ha abordado la importancia del otro en la construcción de la subjetividad. También se ha trabajado con el rol materno y paterno en la estructuración del psiquismo, las modalidades de construcción del psiquismo en la actualidad, comparando pasado y presente, analizando la incidencia del contexto actual, y también se ha trabajado con las modalidades subjetivas de Duchovsky, las cuales son de subjetivación, resistencia e invención, abordándolas tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo. En la clase número 8 hemos dejado una actividad para poder trabajar y retomar algunos de estos contenidos. Bien, en la clase 8, en la clase de hoy, vamos a trabajar con dos textos. Uno es de Patricia Madoni, de un libro que se llama Pensar las prácticas educativas y psicopedagógicas. El texto se llama Conversar pedagógicamente con estudiantes sobre políticas de inclusión. Y también vamos a trabajar con un texto de Karina Kaplan, ayudando a superar la internalización de las categorías del fracaso en un libro que se llama La inclusión como posibilidad. Ahora bien, para dar comienzo a esta clase, voy a comenzar abriendo el siguiente interrogante. ¿Cómo es posible garantizar la escolaridad secundaria en los contextos de riesgo? Bien, en el mundo académico, hoy debe presentarse como un espacio de diálogo hacia ciertas demandas socioeducativas, entre ellas las que garantizan el derecho a todos los niños, adolescentes y jóvenes a escolarizarse, en particular de los provenientes de sectores cuyos derechos, no solo los educativos, se vieron vulnerados y que se encuentran en situación de fragilidad permanente. Solo es posible ese diálogo a partir de la unión disciplinar, que se intercala tanto en la investigación como en el posicionamiento en torno a las prácticas de intervención, tanto políticas como pedagógicas y psicoeducativas. Intervenciones que se encuentran siempre en proceso de disputa. Como plantea Madoni en su texto, se trata de temas, de problemas o cuestiones que irrumpen y disrumpen en el escenario educativo, lugar donde acontece la educación. Por eso, analizar los procesos de exclusión o segregación escolar, como lo venimos haciendo a lo largo del recorrido de este seminario, que siempre existieron, implica agudizar el registro, ya que hoy en día acontece una exclusión que está más solapada o naturalizada, que se hace presente y se ve en las cifras altas que hay de repitencia y de sobriedad, o en las discontinuidades tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. Todas estas situaciones generan un efecto de debilitamiento en todo el proceso pedagógico. Por eso es importante poder mirar lo que sucede día a día en la escuela. Es importante también abrir interrogantes, preguntarnos cómo es posible garantizar la obligatoriedad o cómo enseñamos y efectuamos operaciones para que los adolescentes y jóvenes participen de un espacio de enseñanza en un mundo que se encuentra atravesado por la inmediatez.
Esto lo vimos anteriormente en las clases. La obligatoriedad del nivel secundario, el cual venimos trabajando, interpela más que nunca a la psicopedagogía educacional y a la psicopedagogía, porque convoca a indagar sobre el proceso de escolaridad de los sujetos, sobre las experiencias de enseñanza y de aprendizaje, sobre las condiciones en las que aprenden los adolescentes y jóvenes, en donde viven en mundos de discontinuidades, de simultaneidades entre el mundo escolar, el mundo del trabajo, de la calle, y frente a un contexto tecnológico que los tiene por lo general como protagonistas. Por eso considero importante traer a esta clase y introducirnos en la psicopedagogía de la investigación, para poder conocer y explorar las políticas de inclusión y las problemáticas, parándonos desde las voces, sentidos y vivencias de los jóvenes. Es muy importante conocer los motivos de transitar la escolaridad en forma discontinua, con sobresaltos, con abandonos, pero también sobre las decisiones de regreso a la escuela. Detrás de estas situaciones de desconexiones, de fragmentaciones, de repitencias reiteradas, hay un déficit, pero hay un déficit que es principalmente pedagógico, institucional y político, y que siempre afecta con mayor gravedad a los sectores sociales que viven en desigualdad social. El fracaso es escolar, pero tenemos que tener en claro que no es de los sujetos, sino que es de la pedagogía uniformizada que aún no encuentra las formas de dar respuesta a la diversidad y a la complejidad que implica el proceso de aprender, sin por eso desconocer las situaciones de injusticia, de desigualdad y desafiliación social en la que viven muchos de nuestros adolescentes y jóvenes, que produce en muchas ocasiones una dificultad para sostenerse en la escuela. Pero en todo caso es responsabilidad de los adultos y de las instituciones sociales, no solo de la institución educativa, la de poder encontrar alternativas necesarias para poder garantizar no solo la presencia, sino las condiciones necesarias que hagan posible el aprendizaje y el protagonismo de los estudiantes. Les traigo aquí, entonces, para poder pensar sobre estos contenidos que estamos abordando, una entrevista a alumnos de la educación secundaria de la ciudad de Buenos Aires, la cual se las voy a leer. Y dice así: Estudiante 1. Y bueno, la verdad es que si tienen o no tienen mucho, no tiene nada que ver, porque hay gente que no tiene y no roba, y gente que tiene un montón y roba también. Estudiante 2. Sí, pero no es lo mismo lo que te roban. El que no tiene, te roba las zapatillas o plata. El que tiene, roba para tener aún más. Y capaz que el que va preso es el que se robó el par de llantas y no el que se afanó una ciudad entera. El que robó las llantas sí tiene la plata para comprárselas, no se las roba. O capaz que sí, no sé. Acá, estudiante 1, perdón, acá van presos los giles, los que afanan giladas. Los verdaderos chorros, los que afanan todo, esos sí no van. Alumno 1. Yo creo que un chico que va a la escuela y que más o menos está educado, no va y te va a volar la cabeza. Entrevistador: ¿por qué no lo va a hacer? Alumno 1. Y porque tiene otras enseñanzas, otros valores y un lugar donde estar e ir a hablar si tiene algún problema. Entrevistador: ¿qué más tiene ese chico que va a la escuela? Alumno 1. Tiene educación. Alumno 2. Una familia que le dé contención. Alumno 1. Tiene un futuro. Los otros chicos no.
El día de mañana no pueden ir a buscar un trabajo. Entrevistador, la escuela, ¿qué lugar ocupa? Alumno 2, es importante. Entrevistador, ¿pero por qué? ¿Por qué te enseñan matemática? Alumno 2, no, es por los valores. Entrevistador, ¿la escuela transmite valores? Alumno 2, y sí. Alumno 3, también te puede enseñar en la escuela a no ser violento, o que con la violencia no se resuelven los problemas que se resuelven hablando. Bien, antes de pasar a lo que sigue, les voy a proponer que detengan el video y piensen sobre estas entrevistas que estuvimos trabajando para poder relacionarlas con los contenidos que recién hablamos y con los que vienen. Ahora bien, en relación a estas entrevistas, comprender cómo los jóvenes con historias tan dañadas y con tantos sobresaltos escolares vinculan su producción, reproducción, con la de la institución escolar, ya que la experiencia de la escolarización permite construir sentidos sobre el mundo en forma singular y también en forma colectiva. Las ideas de sentido sobre el mundo, las ideas de apropiación de los sujetos conduce a un nuevo diseño, porque acá no se trata de estudiar a los estudiantes, de verlos como objetos de la investigación, pensando en la investigación psicopedagógica, ¿no? Como la venía planteando, sino acá se trata de pensar y de construir un saber de la escuela y de la política de inclusión, pero que sea junto a ellos y a ellas. Los invito a pensar juntos y juntas en las variantes, en las condiciones institucionales y curriculares que posibilitan mayor flexibilidad para transitar y concluir a la escolaridad. Plantear una flexibilidad del plan académico, la posibilidad de organizar un itinerario de formación en el cursado de materias en función al recorrido anterior de los estudiantes y un importante sistema que pueda acompañarlos es muy importante. En los últimos años de la escuela primaria se vivencian en muchos adolescentes los primeros desenganches y extrañamientos del mundo escolar, lo que se manifiesta más claramente luego en los primeros años de la escolaridad secundaria. Por eso es importante indagar, investigar, conocer cuál fue su trayectoria educativa desde la primaria. Las significaciones que los jóvenes le asignan a la escuela son construcciones operadas sobre sentidos que son anteriores, sobre formas de discurso presente y en la relación con otras instituciones docentes, directivos u otros sujetos que son significativos para ellos y para ellas. La experiencia escolar es social, pues la misma se entrama de una red de otras experiencias que colaboran en la forma en que singularmente cada uno y una la atraviesa, la vivencia, la interpreta. Madoni, en su texto, plantea y trae las políticas de reingreso pensadas sobre la escolarización secundaria, que los invito a leerlas porque son muy interesantes. A partir de sus investigaciones, ella cuenta que las mismas han presentado resultados que fueron muy favorables. Sostiene que las políticas de inclusión no implican su pasividad, por lo contrario, es en su acción e interpretación que se hace efectiva esa acción política. Para que lo entiendan mejor, reconocer el proyecto escolar, pero también poder cuestionarlo e intentar modificarlo o contextualizarlo. Apropiarse de un proyecto no implica evitar el debate. Por lo contrario, solo podemos apropiarnos de algo en la medida en que nos sentimos parte y que somos protagonistas de ese mundo. Contribuir en los procesos de subjetivación al favorecer una disposición y
posición subjetiva diferente en los alumnos, les devuelve el valor de sus capacidades intelectuales e intenta no reforzar una disociación entre las escuelas para aquellos que no aprendieron antes. La escuela les posibilita reencontrarse y descubrir otro tipo de reacción con los adultos, no solo con los docentes. Hay una presencia de los adultos que estos jóvenes remarcan como un factor central para que ellos no solo estén en la escuela, sino que vuelvan a tener el deseo de conocer, de pensar y también de pensarse, ¿no? Que es tan importante esto. El registro de una nueva relación con el saber, una relación que moviliza, que inquieta y que no deja de producirle ciertas contradicciones u oscilaciones, se refleja en cierta dependencia hacia algunos adultos referentes, por temor a volver a un lugar de sometimiento, de abandono, poder pensar una nueva escuela secundaria de potencia para actuar de los adolescentes, de los jóvenes. En esto me parece importante integrar el aprender, que está en relación con la forma en que se presenta lo escolar, pero también con la acción de los adultos que enseñamos, que dirigimos, que asistimos, que cuidamos. Es decir, la forma de reconocer en el otro, en el estudiante, no solo su presencia, sino su poder de acción y su inteligencia. Y por eso, una forma es valorar y escuchar su voz, que se tiene que promover a través de una conversación que sea colectiva, que sea abierta, que sea genuina, que sea fluida y que sea permanente. Dentro de las escuelas podemos encontrar diferentes posiciones en los docentes. De este modo, podemos a veces encontrar las escuelas que representan un modo de confirmación o de reproducción de los limitantes externos que tiñen la experiencia social de los adultos. Y en otro caso, pueden aparecer escuelas que abren un horizonte simbólico, que tensa el punto de partida desigual con que los jóvenes habitan el sistema escolar y configuran sus experiencias y sus trayectorias. Por eso me parece importante pensar esto que acabo de decir, abriendo los siguientes interrogantes. ¿Cómo es posible que algunas escuelas vislumbran a la educación como posibilidad y otras la afirman sobre la imposibilidad? ¿Cuáles son las condiciones institucionales bajo las cuales la escuela se presenta en una segunda oportunidad para los alumnos? ¿Qué es lo que explica que ciertas escuelas permitan a los alumnos representarse un futuro distinto, mientras que otras, muy sutilmente, anticipen de antemano un porvenir muy estrecho, confirmando que les es negado a los alumnos por su base social desigual? Ahora bien, las instancias de reflexión sobre la práctica docente me parece que son muy importantes a tener en cuenta, que son fundamentales. ¿Por qué? Porque la práctica sobre, la reflexión sobre la propia práctica puede permitir precisamente que los docentes, como también los diferentes actores del sistema educativo, aprendan a conocer a sus alumnos, a los alumnos que transitan la escuela, tanto en sus identidades y constricciones materiales y culturales, sin prejuzgarlos, sin condenarlos de antemano, y estar así en mejores condiciones pedagógicas para poder interactuar con ellos. La comprensión genética de los alumnos, la comprensión del otro en su identidad sociocultural, requiere de un aprendizaje que es permanente,
por parte de los diferentes actores escolares. Conocer las formas del capital cultural de origen de los alumnos, llegar a comprenderlas, es una tarea que debe ser reflexiva y sostenida en el tiempo. Porque comprender a los estudiantes significa ampliar el conocimiento que se tiene de ellos, abordarlos en sus complejidades, tanto desde los contextos socioculturales singulares en los que viven cada uno de sus vidas, que muchas veces están atravesadas por condiciones de pobreza. Pero es importante tener en cuenta esto sin establecer juicios condenatorios en virtud de estos condicionamientos de entrada. Esta forma de interpelar las diferentes identidades culturales de los estudiantes, es decir, sus maneras, sus formas de interpretar, de ver, de pensar, de hablar en el mundo, implica un saber ponerse en el lugar del otro. No hay modo de llegar subjetivamente hacia un otro desde el rechazo, con la negación de su singularidad. Repensar discursos no vale la pena enseñarles mucho porque no van a terminar la escuela o terminarán siendo peones como sus papás. Este es uno de los principales retos, mayormente para los docentes que enseñan en contextos difíciles. Pero debemos tener en claro algo muy importante, que es que lo difícil no es imposible. La institución escolar en general y el docente en particular constituyen figuras centrales para la autoimagen que fabrican los estudiantes y en los sentidos que va adquiriendo para ellos su escolarización. Estos otros, es decir, los docentes, le devuelven a los jóvenes una imagen en espejo donde mirarse y reconocerse o negarse, que va a incidir en el recorrido que concretizan en el sistema educativo. Kaplan, en el texto que les presento en la clase de hoy, abre unos interrogantes que me parecen muy importantes a tener en cuenta y para poder pensarlos juntos y juntas. Que dice, ¿cuáles son los mecanismos a través de los cuales la escuela refuerza algunos y debilita a otros? ¿De qué manera puede la escuela superar esta eterna dicotomía que divide a los alumnos en exitosos o fracasados, o como retomábamos en la clase número 2, en inteligentes y no inteligentes? ¿Cómo dar cuenta de las diferencias subjetivas que producen los estudiantes expuestos a similares condicionamientos sociales? ¿Cómo explicar que algunos estudiantes resistan a sus marcas de orígenes? Y por último, ¿cuáles son los desafíos que los docentes tienen frente a los límites que atraviesan sus alumnos? Que, como venimos trayendo, son alumnos que se encuentran en situaciones de riesgo. Para continuar pensando sobre ello, quiero leerles un fragmento reflexivo sobre Cromañón que publicó el Ministerio de Educación de la Nación en el 2006 por Alberto Sileoni. Y dice así, escuchen porque es muy interesante. No pierdo la ocasión de recordar que en Cromañón casi 4 de cada 10 pibes que murieron lo hicieron buscando a otros que estaban adentro. Ni siquiera amigos, sino prójimos difusos que no conocían, que solo sabían que eran otros como ellos. Yo me pregunto si una tragedia como estas no nos da cuenta de la solidaridad de los valores adolescentes
Y si ustedes se encuentran en el mundo adulto, actos de entrega y generosidad como este. Los invito a pausar el video y leer nuevamente este fragmento. Y poder relacionarlo no solo con la clase que les traigo hoy, sino también con las clases anteriores en donde estuvimos pensando sobre la mirada de la sociedad de hoy en día sobre los adolescentes en contextos de riesgo, sobre los discursos políticos que estigmatizan, sobre las políticas punitivas que circulan. Ahora bien, sabiendo que hemos trabajado en clases anteriores, tanto conmigo como con mi colega y compañera Noelia Varga, la postura tan fuerte de Karina Kaplan frente al fracaso escolar, recordemos que se encuentra en total desacuerdo al problema de apropiar a la desigualdad del conocimiento en nuestras sociedades en función a los argumentos que son deterministas y biologicistas, que están centrados en las características individuales y de naturaleza a la inteligencia. La escuela por sí sola no puede transformar las determinaciones estructurales y materiales de la vida que condicionan a las trayectorias de los estudiantes. Pero sí, y no olvidemos esto, está en condiciones de instrumentar subjetivamente a los mismos en lo que refiere a su propia vida social y escolar. Los límites objetivos y las esperanzas subjetivas se tensionan en las escuelas democráticas. Y en esta tensión, el docente, individual y colectivo, tiene su mayor potencial de transformación. Es una herramienta muy importante y valiosa, porque lo inevitable se puede volver entonces probable. Es decir, se puede abrir la posibilidad de que otro destino se produzca. Y así las trayectorias y los destinos pueden ser posibles. Ahora, es fundamental la confianza hacia los estudiantes, que es un recurso que considero que es altamente confiable. Por último, y para dar concluida la clase número 8, les voy a leer un reportaje al actor Ricardo Badarin, que dice así: aprendí que cuando decimos villa generalizando es un terror. El 95% de las personas que están ahí son laburantes que quieren defender a sus hijos. La burguesía, en la que me incluyo, nos hace suponer que la villa es solo un caldo de cultivo de malhechores. Y eso es una injusticia. Paralelamente, nos ocurrió una cosa, que es que mucha gente de la villa trabajó en Elefante Blanco. Y estaba bueno que trabajaran, no solo porque cobraban, sino porque formaban parte de algo. Las madres del Paco nos contaban que durante todo el proceso de la película estuvieron contentísimas, porque los chicos trabajaban y no consumían Paco. Ahí era donde mi cabeza empezaba a trabajar y me decía, entonces no es tan difícil como se dice. Esto es solo un problema de guita, es de criterio y sobre todo de voluntad. Se podría hacer mucho por la gente, hacerlos sentir que pueden apostar por algo. Vos fijate que con una película hicimos laburar a toda una villa durante 3 meses. Una película. Y si se hace con más, y si se hace más tiempo, me parece que es súper importante y les traigo este reportaje porque es tan importante la mirada del otro, como lo venimos trabajando, en cómo influye sobre la subjetivación y en sobre pensar en posibles, ¿no? Sobre abrir caminos de posibilidad. Me parece tan importante
correr la mirada hacia los otros desde, como venimos trabajando, desde poder despegarnos de las políticas discriminatorias. Ahora bien, para concluir con esta clase número 8, les he dejado una actividad en el foro de debate, así que, bueno, por hoy fue todo, nos estamos reencontrando la próxima y bueno, nos estamos leyendo en ambas actividades. Les mando un beso enorme.